El método POSE es un método de reducción gástrica que la gran innovación fue hacerlo a través de una endoscopia. Tradicionalmente las reducciones gástricas se hacen pues vía quirúrgica, ¿no? A través de una laparoscopia, un cirujanos digestivos y cirujanos bariátricos, ¿no? Con el POSE, la técnica POSE, se consiguió reducirlo sin ninguna cicatriz externa, sino hacerlo todo a través de dispositivos endoscópicos, bueno, pues consiguiendo resultados bastante aceptables, ¿no? En cuanto a reducción de peso y demás, ¿no? El método POSE en sí consiste en coger varias plicaturas, en coger los pliegues del estómago y hacer ciertas suturas que vayan replegando, sobre todo la parte, aquí como veis en la imagen, la parte superior del estómago, ¿no? Esta parte que se llama fundus es la que más queda reducida, ¿no? Y también se reduce esta parte de aquí de salida del estómago, el antro, y con eso conseguimos pues una parte de una reducción gástrica de la cavidad como tal, sobre todo lo que conseguimos una reducción de la motilidad, con lo cual el vaciamiento se enlentece, hay una sensación de saciedad mayor, ¿no? Y también otro de los mecanismos por los que funciona el método POSE es que en esta zona de aquí pues es una zona de secreción de hormonas que están muy relacionadas con la saciedad. Entonces, si la manipulamos, entre comillas, cosiéndolas, pues le está mandando al cerebro una sensación de saciedad más continua y más potente que en un estómago normal. Bien, esto, como digo, es a través de dispositivos endoscópicos, no es un endoscopio normal, es a través de una serie de transportadores y demás. De hecho, se utiliza un endoscopio pediátrico y hay una serie de material fungible que lo que hace es, bueno, coger el pliegue, separarlo y después una aguja de sutura que es la que coge el pliegue. Evidentemente, si estamos hablando de este tipo de reducción gástrica, no estamos hablando de una técnica endoscópica diagnóstica pura y dura como las que hacemos todos los días, sino que es una endoscopia terapéutica avanzada, por lo cual este tipo de intervenciones se realiza en un quirófano, ¿no? Hay que hacerlo en un medio hospitalario, no se puede hacer en algo ambulatorio. De hecho, habitualmente recomendamos al paciente cuando lo hacemos, recomendamos una noche con nosotros, ¿no?, de reposo para ver un poquito si ha habido alguna incidencia a la hora de suturar el estómago y demás. Es un procedimiento, suele durar más o menos unos 40-45 minutos, algo menos en manos expertas, y bueno, habitualmente el postoperatorio es bastante benévolo, ¿no?, en el sentido de que una de las grandes ventajas también de este método es que reduce el dolor postoperatorio que tiene la cirugía bariátrica, ¿no? O sea, el conseguir disminuir los efectos secundarios, entre comillas, o las complicaciones posteriores, sobre todo de dolor, requerimiento de analgésico, de infecciones, por supuesto, porque no hay una herida quirúrgica como tal, es una de las grandes ventajas, ¿no? Ahí la gran diferencia es, con respecto a la cirugía bariátrica tradicional, es que, bueno, el método POSE, los tratamientos endoscópicos en general, están indicados en pacientes que no tienen una obesidad mórbida. La obesidad mórbida es tener un índice de masa corporal por encima de 40. Índice de masa corporal, una fórmula muy somera, que es simplemente meter en la variable dos factores, que son el peso y la talla. Entonces, el peso partido por la talla al cuadrado da un número y ese es el índice de masa corporal. Si supera 40, ahí la indicación es de hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico, una reducción de estómago, una manga, un bypass o el que el cirujano decida en función del paciente, ¿no? Cuando el grado de obesidad está por debajo de ese 40, es una obesidad que puede ser grado 1, grado 2, grado 3, leve, moderada, grave, hay varias escalas para medirlo, y en ese rango de obesidad es donde está indicado este tipo de técnicas. Bueno, al final no deja de ser entrar en un quirófano, pero evidentemente, como he comentado antes, al no tener una herida quirúrgica, al no ser una cirugía abierta, al no introducir externamente a través de la piel nada, pues reducimos el riesgo de infección y sobre todo reducimos las molestias y las complicaciones postoperatorias de dolor, ¿no? El postoperatorio, como digo, a la hora del despertar, el paciente no suele quejarse de un dolor excesivo, un dolor perfectamente controlable, ¿no? Aún así, como digo, pues lo recomendamos siempre un poquito de vigilancia durante 24 horas, ¿no? Y después, bueno, los riesgos derivados de todo lo que es la anestesia, la sedación y demás, ¿no? Estamos hablando de una intervención de 3/4 de hora más o menos, a lo mejor se prolonga un poco más. Bueno, pues ahí hay que hacer un estudio paranestésico previo, el paciente va intubado, el anestesista tiene que conocer la historia del paciente, por supuesto, y de ahí pueden venir derivados algunos riesgos. Pero como siempre hacemos una historia clínica previa, pues bueno, lo discriminamos, ¿no? Ese es el kit de la cuestión. Al final, cualquier técnica que hagamos, o
sea endoscópica, sea quirúrgica, al final tiene que ir acompañado de una reeducación del paciente, ¿eh? O sea, el paciente no puede seguir haciendo lo mismo que hacía hasta ahora, porque si no el fracaso está garantizado, ¿eh? No es que no haya éxito, sino que va a fracasar seguro. Hay que reeducar al paciente en cuanto a qué comer, hay que hacer un seguimiento nutricional y corregir errores que todos cometemos, y después hay que hacer un seguimiento psicológico, afrontar ahí el cómo comer, el cómo afrontar la comida, el cómo no pagar el pato con la nevera, el cómo no tener ansiedad por devorar el plato cuando no tenemos más ganas. Todo ese tipo de circunstancias es la que hay que trabajar una vez realizado este método, posee como cualquier otro, ¿no? El balón intragástrico ya lo hablamos en su día, los otros métodos exactamente igual, ¿no? Entonces, nosotros lo que ofrecemos es un tratamiento que dura un año, y durante todo ese año, además de la intervención, pues estamos marcándole al paciente dónde están las vallas del camino para que se mantenga ahí, cada uno con su problema. Hay pacientes que el problema es desconocimiento del tipo de ingesta o el tipo de dieta que debe de hacer, otros pacientes el problema es que no tienen tiempo en su vida, están estresados, en fin, cada uno intentamos ver dónde está el problema para trabajarlo y sobre todo para reeducarlo para que no vuelva a recaer. Clínica Dr. Sánchez Muñoz, médico especialista en aparato digestivo con más de 15 años de experiencia. Realizamos endoscopia digestiva y colonoscopia con sedación en unas modernas instalaciones con tecnología de última generación. Clínica Dr. Sánchez Muñoz. Estamos en calle Ruiz Zorrilla 11 bis, Bajo, en El Secano, Algeciras. Teléfonos 856 128 051 y 956 799 142 y en www.digestivosanchezmunoz.com.